Buenos días y bienvenidos a Tu Punto Life. Nosotros somos la iglesia Punto de Encuentro y es un verdadero honor, un placer, un gozo para nosotros que tú nos puedas acompañar hoy desde el lugar que nos estás viendo. Quiero esta mañana decirte, hemos estado empezando una serie llamado El Dios que Habla. Saben, a lo largo de la historia hemos oído de religiones, cultos, sectas, ideologías, formas que la gente llama fe. El problema con cada uno de ellos es que vienen de un tiempo y de una era predeterminada. Tienen un inicio y tienen un final. Y por lo general o en lo absoluto, todos tienen un inicio y un final muy corto dentro del plazo entero de la raza humana, excepto la palabra de Dios. Dios nos sentencia en su palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde el segundo versículo dijo: y dijo Dios, sea la luz. Desde el verso 2 de Génesis 1:1, Dios está hablando. Y a lo largo de los profetas, Jesucristo mismo y los apóstoles, la palabra de Dios se ha venido hablando y conversando, y hoy tenemos una fanaticada muy grande de gente que está anhelando más oír, con comezón de oír. Palabra de hombre, palabra de una religión, palabra de una celebridad, de un artista, que la palabra de Dios. Y lo más cumbre es que cada vez que alguien dice algo, por lo general no se cumple, pero cuando Dios dice algo, siempre se lleva a cabo. Y por eso estoy muy intencionado en tratar de que tú y yo podamos entender claramente, según la palabra de Dios, que Dios nos ha venido hablando desde el día 1 de nuestra creación. Incluso hoy aprenderemos antes de la creación. El primer domingo mencioné el tema llamado Dios habla, y mencioné cómo a lo largo de las edades Él venía comentando, conversando, comunicándose con la humanidad, mostrando el mismo mensaje. El domingo pasado te dije, quiero hablarte de lo escrito, y traje evidencias, papiros, imágenes, autores, coautores, escritores, copiadores, todas las historias de personas que se aseguraron de que la palabra de Dios, de la manera que fue declarada por Dios al inicio, se mantenga de la misma manera plasmada hasta el día que hoy tú y yo tenemos las Sagradas Escrituras. Y hoy quiero compartirte de un tema que he decidido llamar la palabra hecha carne. La palabra de Dios no es un libro mágico. La palabra de Dios es Dios codificado para que tú y yo le podamos entender, ver, oír, razonar, aplicar a nuestras vidas. Y te digo algo, en más de 20 años de ministerio me he dado cuenta de algo. La palabra de Dios transforma vidas, cambia vidas. Así que para que hoy Dios nos hable, yo necesito ir al autor de ese hermoso libro, la palabra de Dios. Vayamos a Dios en este momento. ¿Me acompañarías? Yo necesito pedirle su bendición por la palabra de Dios que vamos a dar hoy. Acompáñame. Señor, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por el muy buen descanso que nos diste esa noche. Gracias por reconfortar nuestros cuerpos, nuestras mentes y darnos el descanso que necesitábamos. Y esta hora, Señor, yo te pido que tu palabra que leamos sea entendida por nosotros. Y en la manera que tú nos vas obrando y mostrando, que también tu palabra sea aplicada a nosotros. Oh Señor, ayúdanos hoy a entender la importancia de qué es la palabra, porque tu palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Oh Dios bendito, controla, ministra y trabaja en nosotros en esta hora. Bendice a todo aquel que está hoy escuchando
y trae cargas en su corazón o dudas en su mente. Te ruego, oh Dios, que tu palabra sea lámpara a sus pies, que sea lumbrera a su camino y que tu palabra sea la respuesta que necesitaba escuchar. Esto lo pido hoy en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando examino la perspectiva que el mundo tiene hoy hacia la palabra de Dios, me doy cuenta que el mundo ha rechazado la palabra de Dios por uno de los más simples factores. La gente no entiende quién es Dios, o la gente no entiende cuán grande es Dios. Y ese factor ha hecho que la palabra de Dios, ante la perspectiva de ellos, pierda valor, pierda significado e importancia. Para muchos Dios se ha vuelto una fábula, un cuento de hadas, una historieta de niños. Para otros Dios es una débil o falsa deidad utilizada para aquellos que son débiles mentalmente y necesitan algún tipo de roca firme en sus vidas para sujetarse. Y los que los critican por lo general dicen es que tú no tienes propósito en la vida. Yo sí, yo no necesito a Dios. Dios ha sido manipulado en las redes sociales como un papá semirromántico al quien la mayoría de las damas le dicen: ¡ay, mi papito lindo, mi Diosito lindo! Por algunas religiones, Dios ha sido presentado como un cruel villano sentado en una nube con 15 relámpagos esperando dispararlo a todo aquel que falla. ¡Wow! Cuán errados están cada uno de estos conceptos, porque Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida. Pero esos son sus nombres, eso es quién es Él. Luego están sus adjetivos: es santo, es perfecto, es firme, es fuerte. El problema es que muchos de ustedes que quizás están viendo el mensaje de esta hora tienen una idea y un muy mal concepto de quién es Dios. Dios es inmensamente grande, Dios es inmensamente poderoso, Dios es el creador del universo, las galaxias, las constelaciones, las nebulosas. Dios es creador de cielo y tierra en nuestro planeta, y obviamente Él es el creador de su obra maestra, tú y yo. La raza humana, el ser humano, indistinto de sus colores, de sus tamaños, grosuras y alturas, Dios es creador de nosotros. Pero como creador es dueño también de nosotros, y nosotros tenemos algo que rendirle cuenta a Él. Por ejemplo, en su palabra entendemos que Dios es totalmente santo. Y al entender el concepto de la santidad de Dios, eso automáticamente le da a la humanidad la regla de la moralidad: qué es bueno, qué es malo. Dios es completamente bueno y completamente justo, imparcial, lo cual al estudiarlo nos da una inclinación hacia saber lo que está malo en nosotros. Me refiero a que conociendo a Dios puedo saber cuando estoy en pecado con Él, y conociendo y entendiendo lo que Dios en su palabra me describe de Él, puedo entender cuando estoy en paz con Él, porque me he arrepentido, porque le he pedido perdón, ya que Él es el Dios bueno y justo. Él es un Dios perdonador, un Dios restaurador, reparador, y todo esto está en la palabra de Dios. Por alguna razón, y lamento decirlo, pero muchos de quienes hoy lo enseñan han decidido solo enseñar una parte de Él. Muchas religiones que hoy pregonan ser de Dios solo demuestran una fase de Dios, un adjetivo de Dios o uno de los verbos y nombres de Dios. Pero es necesario que la iglesia, que el mundo entero, al abrir la palabra, descubra en su totalidad quién es Dios. Y no solo eso, que cuando leamos su palabra entendamos que Dios nos ha venido hablando. Y el mensaje de hoy
escúchame, que esta palabra no solo fue palabra, sino según la palabra de Dios, la palabra se hizo carne. Amigo, quiere decir que Dios nos dejó su palabra en forma humana para que algunos lo veamos y otros escuchamos de lo que Él hizo. Y te lo voy a decir de esta manera: lo que Dios dejó plasmado en su palabra, de lo que Él vino a hacer, fue muy claro y evidente. Dios nunca nos dejó confusión en lo que era el objetivo de Él. Dios vino al mundo para amar al mundo, con el objetivo de que al mundo sentirse amado, el mundo se voltee y lo ame a Él en regreso. Mi querido amigo, si tú hoy has decidido amar más a un santo, un ídolo, un personaje bíblico, una imagen de Dios o de Jesús, si tú has decidido honrar, respetar más cualquier otro libro o lo que otro líder te diga de otro libro, o incluso un líder te diga de la Biblia que no está en la Biblia, pero como ellos lo dijeron es válido. Si tú adoras o sigues cualquiera de esas cosas, tú no has entendido lo que la palabra de Dios nos ha dejado claramente plasmada. Es más, me atrevo a decir, tú estás siendo engañado por un movimiento que no quiere darle a Dios la gloria, sino que quiere hacerse la gloria para sí mismos. Y quiero que entiendas, sí, las religiones, los líderes religiosos, los movimientos religiosos tienden a fácilmente convertirse en algo vanidoso, en algo donde el crédito es para nosotros, la vanagloria o la gloria y la fama es para nosotros. Y nos es difícil muchas veces enfocar toda la gloria a Dios en todo momento. Y por eso Dios nos dejó su palabra, para que tú y yo no seamos engañados por un montón de ideologías y personas que pretenden venir de Dios, sino que agarremos la palabra de Dios directa y al grano podamos decir, así ha dicho Dios. Y ¿sabes? Por algo Dios hizo que su palabra se haga carne, se haga cuerpo, se haga hombre, para que podamos ver a un ser humano vivir según enteramente la palabra de Dios. Y de esa manera tú y yo tener un patrón, un molde a seguir, las pisadas, las huellas que Él nos dejó para que tú y yo las sigamos. Así que en esta hora, por favor, disfruta conmigo en este mensaje, la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios no es solo un montón de evidencia histórica, como te mencionaba el domingo pasado. La palabra de Dios también es revelación teológica, es interpretación de sana doctrina. Y quiero decirte, el apóstol Pedro declaró algo en el libro de Segunda de Pedro. Y quiero que veas conmigo el capítulo 1, empezando en el versículo 15. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que yo me haya ido. Aquí está el apóstol Pedro. Pedro había sido un seguidor de Jesús. Pedro había visto a Jesús irse y dijo, las cosas que me enseñó, yo las continuaré enseñando. Pero Pedro llegó a una edad avanzada y mirando a la iglesia del Nuevo Testamento que ya había crecido en número, ya había crecido en fe, él se preocupó y dijo, ¿y qué seguirán enseñando cuando yo me voy? Y oye sus palabras, verso 16. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Y debido a esa experiencia,
Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, quien es la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió solamente de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pedro dice: hey, nosotros fuimos testigos presenciales, visuales, oculares, auditivos de todo lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Escucha, no te vinimos a echar cuento del espíritu de la Navidad, del aire de la Pascua. No, te estamos hablando de alguien a quien vimos vivir en santidad, hacer milagros, y luego fue crucificado injustamente y lo vimos resucitar. Dios le dio vida a su Hijo Jesús. Jesús no permaneció en una tumba. Y no solo nosotros, muchachos. Pedro apuntaba y decía: todo Jerusalén lo vio. Las naciones se enteraron. El Mesías había venido. Sí, era el Mesías. La mayoría de ellos ni creían. Estando Jesús en la tumba, decían: no, esto no es real. Y Pedro está tratando de hacerte entender a ti y a mí, tú y yo hoy que tenemos la palabra de Dios, diciendo: wow, muchachos, tienen que creerme. Lo que les predicamos y les enseñamos es porque lo vimos. Esta es la diferencia que hay entre la Biblia, la palabra de Dios, y los que tenemos fe por medio de ella, y lo que las decenas de religiones en el mundo han enseñado. En la Biblia, 1500 años siendo escrito por decenas y decenas de autores, de la cual muchos de ellos no se conocían. Sin embargo, hay una perfecta correlación uno con otro. Qué cumbre que no existe en la historia humana algún movimiento religioso de ningún índole que tenga una conexión tan larga y tan vasta durante toda la historia humana, excepto Dios. Y yo alabo a Dios por haberme dado tanta evidencia para poder amarle. Dios es un Dios que ha permanecido fiel a lo largo de las edades de la humanidad. Y hoy creo lo que es la verdad porque está en la Biblia. Pero me atrevería a decir que está en la Biblia porque es la verdad. De hecho, si tú miras el contraste entre Génesis 1:1 y Juan capítulo 1:1, estoy hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Génesis 1:1 la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay palabras claves en ese momento: en el principio Dios. Luego Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios tan hermosamente, míralo en tu pantalla: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No sé si la magnitud de esta frase está entrando en tu cabeza, pero antes de que tú y yo existíamos, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. En Génesis 1 estamos hablando de Jehová, Yahweh. Pero en Juan 1:1 está hablando de Yeshua, Jesús, Yahweh. Ambos son uno. En el principio era uno solo. Y la palabra, escúchame, la palabra ha estado desde el principio. De hecho, quiero decirte una frase que
tal vez no has oído muy a menudo y no es una nueva y fresca revelación, no, pero es una verdad que creo que debes entender. Jesús era uno de quienes utilizaba más las escrituras y quien defendía más la veracidad de las escrituras. He oído a algunos que enseñan que Jesús vino a quitar lo que Dios había dado y poner un nuevo evangelio. No, todo lo que los profetas enseñaron porque recibieron de Dios era la preparación para la continuación que iba a hacer Jesús. Y quiero mostrártelo esta mañana. Jesús, a lo largo de toda su vida, Jesús utilizó las palabras. Déjame mostrártelo. En el libro de Mateo capítulo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, nota, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no dijo, ok, ven acá, diablo, voy a pelear contigo. Jesús dijo, no, déjame hablarte según la autoridad más grande que hay. Y le citó textualmente la palabra de Dios. Luego en algunos versículos más adelante, él dice en el versículo 8 hasta el 10, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, le dijo Satanás, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Las respuestas de Jesús estaban basadas en las escrituras que mucho tiempo atrás había sido escrito. Recuerda que cuando Jesús estaba hablando no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba construyéndose, estaba por escribirse. Jesús estaba refiriéndose a todas las escrituras antiguas que ya habían sido establecidas en el Torá o el Pentateuco, en los libros proféticos de Isaías y Jeremías y Salmos. Y Jesús estaba usando la palabra de Dios. Yo me hago la pregunta, ¿cuán a menudo tú y yo utilizamos la palabra de Dios en momentos de luchas? O quizás no lo usas porque no te has dedicado tiempo a memorizar las escrituras. Escucha, muchos de nosotros vivimos la vida en tal arrogancia, creyendo que como tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ya los problemas son un pormenor, ya no tengo luchas en mi vida. No. ¿Quieres escuchar a Pablo referirse a Jesús? Mira lo que dice en Filipenses, capítulo 2, verso 5. Él dijo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pues aunque era Dios, Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, Él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Esto no me parece a mí un Jesús que viene sobre un caballo blanco. Aquellos que creían una vez en la ley de Moisés, por favor, ya eso es cuento viejo. Vengan a mí, yo soy el nuevo evangelio, yo soy el nuevo pacto. Dios nos describe por medio de Pablo y muchos discípulos que ni siquiera Jesús mismo entró como un hombre soberbio diciendo, ya yo tengo la autoridad. Jesús se humilló al punto que fue llevado a una cruz y clavado. El aferrarse a su posición de Dios para él no fue la prioridad. Y sin embargo, muchos de nosotros
que tenemos a Cristo en nosotros, andamos como que si el pecado a nosotros no nos va a causar aflicción y desobedecemos la palabra de Dios, ignoramos sus principios y decimos, jaja, soy pueblo de Dios. Jesús mismo se aferró a las Escrituras. Jesús mismo se agarró y dijo, yo no quiero vivir ni hablar sin la autoridad de la palabra de Dios. ¿Y por qué tú quieres vivir y hablar sin la autoridad, sin el poder de la palabra de Dios? La palabra de Dios es para los domingos. Ese es para los fanáticos. Ya yo tengo lo que necesito. Y por eso muchos hoy viven sus vidas torcidas, quebrantadas. Y perdón que utilice este espacio para tratar de hacer ver a algunos que quizás con arrogancia en momentos de nuestras vidas hemos dicho más de nosotros de lo que realmente somos. Nos atribuimos cierta vanidad, cierta posición, cierta autoridad. Y no nos damos cuenta que muchos en la iglesia hoy hemos desplazado y puesto a un lado la palabra de Dios en nuestra boca. Y queremos solamente hablar de las palabras sabias de mi mente, las experiencias de vida que me han cambiado. Jesús pudo haber llevado a Satanás de la mollera o melena o como se diga y arrastrarlo hasta el espacio y decirle, tú hiciste todo esto, imbécil. Jesús pudo llevarlo hasta los fines del universo y mostrarle galaxias que él no sabía que existían y decirle, tú me ayudaste a hacer algo de esto, idiota. ¿Cómo tú vienes a retarme a mí? Pero Jesús no. Jesús respondió en humildad y citó palabra de Dios. ¡Wow! ¿Y tú y yo queremos vivir como si no la necesitamos? De hecho, mira a Juan hablar de lo que Jesús dijo. Ahora agárrate los pantalones, porque esto es duro. En Juan 5:39, Jesús dijo, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan es a mí. Jesús dice, tú estás buscando la Biblia para tener sabiduría, para hablar de sabiduría. Cuando dice la Biblia, habla es de mí. Mira el resto del verso en 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Escucha a Jesús hablando a la humanidad. Dice, ustedes prefieren agarrar un libro y luego citarlo y decir, mira lo que yo sé, en vez de venir a mí y decir, wow, tu palabra te revela a ti, Jesús, quién eres tú y lo que tú puedes hacer en mí. Ahora, él lo dice de una forma incluso más ruda a partir del verso 41. Mira lo que dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Yo no estoy tratando de que ustedes digan, ay, nos gusta Jesús. No, Jesús dijo, no importa lo que hagas, siempre habrá quienes digan que yo no existo, siempre habrá quienes digan que yo soy falso, que yo soy un invento de la mente humana. Pero parado al frente de ellos, y amigo, aunque tú no lo quieras creer, esto fue un hecho histórico. La Biblia relata un hecho histórico. Jesús le dice, yo no vine a buscar tu aprobación. En el verso 42 dijo, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Oh Dios mío, estoy mirando hoy iglesia que andan por allí vendiendo pañuelos, pedazos de madera y que esto es de la cruz, laticas de aceite, este es el aceite ungido, el aceite, y miles de personas llegan allá y dicen, esto es de Dios. Pero viene la palabra de Dios y declara algo importante y nosotros, no estoy convencido. ¿Y sabes por qué? Mira lo que dice el versículo 44. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es de Dios. Escúchame hoy muy atentamente. ¿Por qué tantas religiones hoy
ignoran lo que la palabra de Dios dice y predican lo que ellos interpretan de Dios. Y te lo voy a simplificar, porque de esa manera ellos se pueden llevar el crédito. Pero cuando le damos la gloria a Dios, no queda espacio para crédito de alguien más. Cuando leemos la palabra de Dios, no queda decir Dios ha hecho esto. Pero cuando lo hacemos a través de la religión humana o la religión inventada por un hombre, podemos a la final decir, ¿ves? Nuestro movimiento causó impacto en tu vida. No te niego, a veces después de una predicación me gustaría escuchar, y les confieso, son un poco pichirras en sus comentarios. A veces no sé qué está haciendo Dios. Pero a la final, el comentario que a veces les pedimos al final del mensaje no está basado en el hecho de que si la palabra del pastor te convenció. Estoy leyéndote citas y haciéndote preguntas. ¿Te ha causado Dios algún impacto hoy? De hecho, a menudo vienen personas a mí el domingo a darme la mano, estrecharme y decir, oye pastor, y me comparten una carga, una necesidad o una petición de oración. Y antes de yo escucharle, yo le hago la pregunta, hey, ¿te habló Dios hoy? ¿Y sabes por qué me parece tan importante? A veces estamos más pendientes de nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones. Escúchame Dios, escúchame Dios, escúchame Dios. Y Dios te hace la pregunta, ¿y cuándo me has escuchado tú a mí? Cuando escuchamos la palabra de Dios causa impacto en nuestras vidas. Y al causar impacto de Dios, solo queda darle a Dios la gloria. Sin embargo, cuando el impacto es causado por un hombre, por una persona, por una religión, por un movimiento, el crédito es dado a ese hombre, a ese movimiento, a ese líder. Jesús decía en el libro de Juan, yo sé por qué a ustedes les cuesta tanto creer en mí, porque cuando creen en mí, no les queda espacio para ustedes. Pero cuando creen en lo que otro hombre dice, ustedes pueden atribuirse crédito. ¡Wow! Jesús mismo estaba tratando de hacernos entender. Debemos prestar atención solamente a la palabra de Dios, más que a cualquier cosa, y dejar que ella nos convenza, nos transforme, nos ilumine, nos expanda nuestro entendimiento. Jesús nunca llegó a los discípulos a decirle, así que ustedes son los idiotas que todavía creen en la ley de Moisés. No. De hecho, si me das un momentico, Jesús trató de recordarle la ley de Moisés, y si acaso agregó algo, fue que la mejoró. Déjame mostrártelo. Vemos en Mateo capítulo 5 algo muy interesante. Mira conmigo en el versículo 17. Jesús dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. No. Al contrario, yo vine para cumplir sus propósitos. Entiende que las leyes que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí y le recordó a la nación de Israel en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, todas esas leyes no era para que honremos la ley, sino entendamos el propósito de la ley. Mira la palabra propósito en este texto, te lo voy a leer otra vez. En el versículo 17, no malinterprete la razón por la cual he venido. Yo no vine para abolir, para quitar, para destruir la ley de Moisés. No vine a quitar los escritos de los profetas. No, al contrario, yo vine para cumplir sus propósitos. ¿Los propósitos de qué? Los propósitos por los cuales la ley fue establecida. 18. Les digo la verdad.
hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. No desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que y aquí aparece otra vez, su propósito se cumpla. Verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, ustedes serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Amigo, Jesús estaba declarando que la ley tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era mostrarnos que había alguien, una sola persona, que podía guardar y cumplir toda esa ley. Permíteme mostrártelo. Fíjate que en el mismo Mateo 5, Jesús incluso le recordó a los que le escuchaban en aquel momento acerca de algunas leyes que Moisés ya había dado. En el versículo 21 empezó a hablarles y recordarles de la ley del asesinato. Escucha. ¿Han oído que nuestros antepasados se les dijo no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Aquí está Jesús afirmando la ley. Pero ahora él va por encima de la ley y dice, pero ahora yo digo, si aún te enojas con alguien, también quedas sujeto a la ley, al juicio. Si llamas a alguien idiota, también corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, tú corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Asesinato, rompes la ley. La ira, el enojo, la pelea contra tu hermano, también rompiste la ley. Dios los pone al mismo nivel. Luego más adelante en el versículo 27, él habla de la ley del adulterio. Disculpa, pastor, eso se llama algo más privado. No, él da estas leyes. Mira lo que dice en el verso 27. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Pero yo digo, aquí está Jesús por encima de la ley mostrando la santidad de Dios. Él dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo, porque es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Wow, mi querido amigo, yo no sé si tú entiendes esto, pero Jesús no vino a decirnos el antiguo pacto no sirve. Jesús vino a decir, mi santidad es más grande incluso que las leyes del antiguo pacto. Lo que la santidad de Dios demanda va aún más allá de lo que la ley jamás pueda pedir de un ser humano. Y aún así, no hay ninguno aquí que pueda. Pero Jesús vino a decir, pero yo soy el nuevo pacto. Soy más alto, más sublime, más perfecto que la ley. Pero no descarto la ley. Simplemente soy la ley hecha gracia, la versión 2.0, una mejora, un aumento, un incremento en Dios. Y aparentemente aquí es donde Dios quiere que la iglesia esté. Y si tú estás aquí diciendo, ay pastor, por eso es que ahora yo pensar darle mi vida a Dios, no, eso es muy difícil, yo no soy perfecto, yo tengo errores. Hey, espera. Por eso Él es el nuevo pacto. La ley demandaba que tú y yo vivamos de una manera perfecta, intachable. La gracia en Cristo Jesús demanda que confíes en Él, porque solo Él
por ti puede vivir en esta perfecta relación con Dios. Dios está tratando de reconectar las líneas entre la humanidad, su creación y Él. Y Él dice, ya que ustedes no lo pueden hacer a través de sus obras de justicia, porque sus obras, nuestras obras, son obras de pecado, de injusticia. Dios dijo, deja que mi Hijo Jesús haga la obra de justicia por ustedes y ustedes reciban la relación, la cual les acredita a ustedes la justicia de Dios. Quiero mostrarte algo tan interesante, hablándote de ese antiguo pacto y nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Jesús no vino a hablarnos de un nuevo pacto, a darnos un paquete llamado el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto para la humanidad con Dios. Y ese nuevo pacto es tan importante que en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo usa su primer capítulo tan solo para mostrarnos una genealogía de Jesús. Y nos traza la línea de los patriarcas de la fe, de los que fueron creados en Génesis. Nombre por nombre, nombre tal hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, hasta el nacimiento de Jesús. Dios está usando a Mateo para mostrarle a la humanidad, hey, el Dios del antiguo pacto que prometió esto a sus padres, llevó a cabo la promesa cuando se cumplió el nacimiento de Jesús. Jesús es el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Él es la palabra que existió antes que el tiempo existía, antes que la creación existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús y Dios son la misma persona y Él, el nuevo pacto, vino a morar con los hombres. Mira lo que nos dejó. Oh Dios mío, esto es increíble. Cuando Mateo da la genealogía de Jesús, mostrando la conexión que hay desde el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, con Jesús en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Él lo menciona a lo largo de la Biblia y nos conecta a algunos puntos tan clave. Déjame mostrártelo. Quiero mostrarte algunas profecías que habían sido hechas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que un día serían cumplidas, y quiero mostrarte quién fue quien las cumplió. Mira conmigo, en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 21, la Biblia dice, luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten al animal para la Pascua. El Antiguo Testamento nos dejó un ejemplo de que cada familia, cada año recogía un cordero para ser sacrificado y se llamaba el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Mira el cumplimiento de esa promesa en Jesucristo en el libro de 1 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Wow, estoy hablándote de algo monumental que era el símbolo del perdón de los pecados de una nación entera. Cristo ahora se convirtió en el símbolo de perdón no solo para una nación, sino para el mundo entero. ¿Qué hay de algo tan simple como el animal que Jesús montó para entrar en Jerusalén? ¿Te recuerdas? En las películas de Semana Santa se ve a un Jesús montado sobre un burro entrando y la gente coloca palmas en el suelo y gritaban Hosana, Hosana. Esto fue un hecho que ocurrió dentro del primer siglo después del nacimiento de Cristo. Pero siglos antes ya había sido escrito. Míralo, en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios declara, alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Ahí podríamos haberlo dejado. Wow, el hecho de que dice montado en un burro, pero la siguiente frase dice, montado en la cría
de un burro. Y luego Lucas en su carta, en el capítulo 19, describe algo muy increíble. Entonces le llevaron el burrito a Jesús, y el texto original da a entender el hijo de un burro, y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Y a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Y cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¡Wow! Para un segundo conmigo y entiende. Miles de años antes, alguien que nunca conoció a Jesús recibió de Dios orden. Escribe esto y dijo: regocíjate, oh Sión, porque muy pronto vendrá alguien montado sobre un burro, no sobre el hijo de un burro. Y miles de años después, Jesús mismo entra montado sobre el hijo, la cría de un burro, rodeado de gente que celebraba. Y en Zacarías decía: alégrate, oh Sión, jubílate, Israel, ten júbilo. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas. ¿Y qué hay de promesas para ti y para mí en el Antiguo Testamento? Sí. Jesús fue prometido en el Antiguo Testamento como un Dios que vendría no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a los que no son de la nación de Israel. Te lo muestro en el libro de Isaías 49, verso 5. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que yo fuere su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. Aquí está el profeta Isaías, decía: Dios me envió a traer a la nación de Israel de regreso. El Señor me ha honrado y me dio, y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice: harás algo más que solo devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Bueno, aquí está Dios en el antiguo pacto hablando con el profeta Isaías miles de años antes. Luego Lucas escribe en el libro de Hechos, mira, en el capítulo 13, verso 47, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. ¿Te das cuenta? Lucas estaba citando al profeta Isaías, diciendo: ¿te recuerdas lo que Isaías dijo? ¿Han visto lo que Jesús ha hecho? Cuando los gentiles oyeron esto, dice el verso 48, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Tú y yo habíamos sido mencionados desde hace mucho tiempo atrás, de que un día alguien vendría y nos hablaría del amor de Cristo Jesús. Amigo, tú y yo ya estábamos en los planes de Dios. No sé si entiendes cuán increíble es esa noticia. Ya estábamos en los planes de Dios. Tú, tu familia, tu novio, tu novia, tus amigos, dónde ibas a vivir, quién te iba a hablar de Jesús. Todo estaba en el plan de Dios. Porque en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la palabra ya estaba allí. Y la palabra ya estaba aquí. Y la palabra ya estaba a 100 años de hoy encargándose de todo. Y lo más cumbre es que en los días de la muerte y sepultura de Jesús, antes de la resurrección, la Biblia dice que los que habían estado con Jesús estaban dudando. ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos, huyendo que nadie los vea. ¿Dónde estaban algunos de los otros discípulos? En camino a Emaús, lejos de Jerusalén. No, ya murió. Tan bello que era Jesús, tan lindo esos tiempos. Mundo esos recuerdos.
estaban viviendo no creyendo en todo lo que Jesús venía diciendo, y es idénticamente a la generación de hoy. Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra, y la iglesia ha vivido con tan poca fe de lo que Dios ha prometido que haría. Me lleva a Jesús sentado con Nicodemo en un aposento alto. Nicodemo está tratando de entender a qué se refiere Jesús cuando le dice debes nacer de nuevo. Y posiblemente una ráfaga de viento había sonado toda la noche. Y él le dice, ¿puedes escuchar ese viento, Nicodemo? Sí. ¿De dónde viene? No sé. ¿Para dónde va? No sé, no veo el aire. Dice, pero sabes que está allí, ¿verdad? Sí. Así son los que creen en mí. No van a verme quizás siempre, pero van a saber que estoy allí. Algunos tienen fe en la evolución. Yo tengo fe en un Dios que creó el universo. Algunos tienen fe de que la religión es la que salva o cambia y la que te da paz. Yo tengo fe de que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Algunos tienen fe de que Dios no existe. Yo creo que Dios incluso dice, que el necio dice que no hay Dios, pero que los que le adoran en espíritu y en verdad. Yo tengo fe en lo que Dios ha dejado plasmado y quien es la encarnación de la palabra, Jesucristo mismo. Los discípulos, justo antes que Él resucite, divagaron por esos días escondidos en duda, en ansiedad. ¿Y ahora qué hacemos? Jesús ha muerto. El que sanaba enfermos ha muerto. El que dio vista al ciego y hizo que el cojo ande está muerto. Y la desesperanza y el agobio tomó control de sus mentes y corazones. Pero al tercer día, el primer día de la semana, cuando Jesús resucitó, y todos le vieron con sus ojos, Tomás hasta tocó sus manos y sus pies y la herida en su costado. Cuando le vieron resucitado, lamentaron la poca fe que habían tenido en el Hijo de Dios. Y desde allí se volvieron algunos de los hombres más radicales en proclamar el Evangelio. ¿Qué hay de ti? ¿Has estado dudando últimamente en tu fe? ¿Situaciones que han hecho que tu fe caiga o mengue? Levántate hoy. Toma la palabra de Dios y dele gracias, Dios, porque tu palabra fue hecho carne, habitó entre nosotros y nos dejó tu espíritu. Y hoy juntos andaremos en la verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Su palabra no es solo un libro, es Dios hecho carne, manifiesto a nosotros, el cual ascendió a gloria y dijo, dejaré a mi espíritu para que viva con ustedes. Y hoy el Espíritu de Dios está a la puerta de muchos y toca. Y dice, déjame entrar, déjame mostrarte mi gloria. Saben, algunos de ustedes tal vez vienen de trasfondos difíciles o diferentes. Tal vez la fe que fue enseñada a ti fue una fe que tú creías que era verdad o aún crees que es verdad. Pero si la contrastas ante la autoridad de la palabra de Dios,
descubrirás que solo Jesucristo es la verdad. Dios nos dejó su palabra para que tú y yo la entendamos. Dios ha hablado desde el día 1 y hablará hasta el final, porque es el alfa, el omega, la primera letra, la última letra. Él tiene la primera palabra y tiene la última palabra. Él es el creador de todo, de ti, de mí. Y hoy, si tú no le has dado a Cristo hoy tu vida, estás viviendo tu vida a medias. Estás viviendo tu vida sin la totalidad de la llenura de Dios. Deja que Dios pueda tomar el control de tu vida y mostrarte su plan para ti. Su historia, tu historia. Iglesia, deja de acreditarte tanto y dale la gloria a Dios. Deja de confiar en lo que tú crees y empieza a creer y a vivir según lo que Dios nos dejó claramente pautado en su palabra. Espero que la palabra de Dios hoy haya sido un día más, un peso de gloria a tu corazón. Que escuchar toda esta evidencia, plasmado en la palabra de Dios, registrado en los libros de la historia humana, datado por hombres y mujeres que lo vieron, que lo escucharon, que anduvieron con él. Que esto y mucho más sea evidencia suficiente para tú decir: yo tengo la palabra más segura, y según la palabra de Dios, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que Dios te bendiga hoy. Lleva esta palabra contigo en tu corazón, enséñala y compártelo con los que han estado contigo o con los que están contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo en un servicio presencial a las 8:30 y a las 10:30 de la mañana en la iglesia Punto de Encuentro. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos.